Les damos la cordial bienvenida a este nuevo viernes de Derecho Agrario. Nuestro ponente es el magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco. Él va a abordar el tema de sucesión agraria. La verdad han sido temas muy importantes y que pues obviamente con este tema nos va a ayudar a seguir comprendiendo lo que es el derecho agrario. Y me voy a permitir pues dar una breve semblanza respecto de la gran trayectoria y de la experiencia de nuestro ponente. El magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco es abogado y cuenta con diversos cursos y seminarios. Dentro de su amplia experiencia, me voy a permitir comentar que ha sido promotor agrario de la Secretaría de la Reforma Agraria. Ha sido dictaminador de la Comisión Agraria Mixta y es miembro fundador de los tribunales agrarios. Como magistrado se ha desempeñado y ha tenido también carrera jurisdiccional y se ha desempeñado como secretario de Estudio y Cuenta, secretario de Acuerdos y es titular desde hace 23 años de la magistratura agraria. Ha sido confirmado por lo que corresponde al Senado de la República en tal cargo y para mí de verdad es un honor recibir a mi querido amigo con esa calidez humana que le distingue, que haya aceptado y también como miembro del jurado, pues que haya aceptado compartir con nosotros sus amplios y vastos conocimientos. Así es de que sin más, dejo en uso de la palabra al magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco. Adelante, magistrado, quede en uso de la palabra. Muchas gracias, estimada doctora, amiga. Realmente fui honrado con una invitación a ser parte del comité, del jurado calificador de este concurso y la invitación para comentar este interesante tema de la sucesión agraria. Y empezamos con nuestro tema, la sucesión agraria. He preparado algunas fichas de diapositivas muy sencillas que pretendo me guíen para poder transmitir lo que considero de este tema y que espero también a ustedes les sea de fácil comprensión lo que comentamos. Tenemos la presentación de este curso propedéutico. Pasamos al siguiente. La herencia, esta definición del concepto es civilista y consiste en la transmisión de todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen con su muerte. Quisiera aclarar que este concepto lo traje de esa materia civil, pero más adelante voy a deslindar en la herencia o la sucesión de materia civil de la materia agraria, entonces no quiero verme incongruente, por eso lo aclaro. Y el concepto, mi opinión que me merece esta ficha es en el sentido de que solamente los bienes que son reconocidos a los ejidatarios pueden ser transmisibles por sucesión agraria. Es muy importante que esos derechos tengan registro y protección del Registro Agrario Nacional. La siguiente, por favor. En esta ficha pretendo, como he dicho, separar la sucesión en materia civil y la sucesión en materia agraria.
señalo 3 artículos del Código Civil Federal. El primero, en 1288, que considera en materia civil que a la muerte del sucesor, a la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derechos a la masa hereditaria, en tanto no se hace la división o partición de herencia. El artículo 1609 considera la sucesión por estirpe, al referir que si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros heredarán por cabeza y los segundos por estirpe. Y el artículo 1681 establece la posibilidad de que el testador nombre uno o más albaceas. A diferencia, enfrente, en materia agraria, el artículo 18, en su último párrafo de la ley agraria, establece que en una sucesión intestamentaria, cuando el testador nombra generalmente a uno de sus hijos, perdón, no, es intestamentaria, no lo nombra. Es la sucesión legítima. La ley suple esa falta de atención del ejidatario y le propone cómo debe asignarse esa sucesión, esos bienes por sucesión agraria, y refiere que deberá de considerarse una orden de prelación que la propia ley señala, en primer lugar al cónyuge, en segundo a la concubina o concubinario, a una de las hijas o de los hijos del ejidatario, a uno de sus ascendientes y a cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él. Y en el último párrafo de ese artículo 18, que se refiere a la sucesión intestamentaria, y existen 2 o más interesados en el mismo grado de preferencia, pues deben ponerse de acuerdo. Y si no lo hacen, bueno, entonces el tribunal promoverá la venta de esos derechos para que se repartan entre los sucesores, así reconocidos, pero definitivamente solo a uno de ellos le puede corresponder el derecho sucesorio. Esa es la diferencia de la materia civil, y vemos entonces que en materia agraria es aplicable el principio de indivisibilidad. No puede asignarse a 2 sucesores esos derechos reconocidos del ejidatario. Tampoco hay sucesión por estirpe, porque si un sucesor así reconocido en su momento por la resolución agraria fallece, entonces no puede transmitir esa expectativa de derechos a ninguno de sus familiares, de sus descendientes. Incluso en la sucesión testamentaria, cuando es nombrado sucesor e inicia el proceso de traslado ante el Registro Nacional o ante el propio tribunal, y fallece sin haber consolidado ese derecho
a su nombre, entonces tampoco transmite a sus hijos, a su esposa, hijos y demás descendientes ningún derecho porque no logró regularizarlo a su nombre. Y además en materia agraria no se reconoce legitimidad al albacea que es nombrado en materia civil. Esa es la gran diferencia entre la sucesión en materia civil y la materia agraria. Por ello, de ninguna manera podríamos invocar la supletoriedad de la ley agraria, del Código Civil Federal en la materia agraria, porque la sucesión en materia agraria está muy claramente diseñada en el proceso material. No hay suplencia del Código Civil Federal en la materia agraria. Siguiente. En esta siguiente ficha pretendo también hacer una comparativa de lo que teníamos. Estamos en la ficha 4. La siguiente. Gracias. Pretendo comparar lo que tuvimos en vigencia en la Ley Federal de Reforma Agraria y lo que ahora regula la ley agraria en materia de sucesión. Y son diferencias notorias. Por ejemplo, el artículo 81 de la Ley Federal de la Reforma Agraria facultaba al ejidatario a nombrar sucesor, pero lo constreñía a que eligiera entre los sucesores a su cónyuge, hija y concubina. No podría designar a otra persona que no fuera su concubina, su hijo, su cónyuge, hijo y concubina. La palabra el que podrá entre, pues eso implica un deber que tenía el ejidatario de designar a sus descendientes como sucesores. Entiendo que con un propósito siempre el legislador ha querido que la unidad de dotación que se asigna a un ejidatario se conserve dentro del patrimonio familiar. El artículo 82 de esta legislación ahora abrogada establecía un orden de prelación. Esto es una sucesión ya legítima. Cuando el ejidatario no designa sucesores, el artículo 82 le señalaba quiénes podrían ser titulares de esos derechos y mencionaba al cónyuge que le sobreviva, a la persona con la que hubiera hecho vida marital, a uno de los hijos del ejidatario, a la persona con la que hubiera hecho vida marital durante los 2 últimos años y a cualquier otra persona de las que dependieran económicamente de él. Sin embargo, en este supuesto sí tenía que someterse al consenso interno de la Asamblea General de Ejidatarios. Debería de opinar quién de entre esas personas podría suceder en los derechos del ejidatario fallecido. Y luego de esa opinión, la Comisión Agraria Mixta resolvía
en definitiva. Y esto lo menciono porque aún en estos tiempos, ya con vigencia de la ley agraria, hemos recibido demandas de nulidad, de designación de sucesores, que fue elaborada en vigencia de la Ley Federal de Reforma Agraria y que, por ejemplo, se designó a un sobrino o a un nieto sin haberse acreditado una dependencia económica y el tribunal, bueno, en el proceso tiene que retrotraerse a lo establecido en la Ley Federal de Reforma Agraria y requerir a la Asamblea para que manifieste su opinión acerca de esa sucesión y de quienes podrían tener el derecho de acceder a ella. Y después el tribunal pues ya resuelve lo que en derecho corresponde. En la actual ley agraria, el artículo 17, que se refiere a la sucesión testamentaria, a diferencia del anterior artículo 81 de la Ley Federal de Reforma Agraria, le da libre facultad al ejidatario para que designe sucesores, ya no lo restringe, no lo obliga a que elija como sucesor a las personas de su familia, no, ya ahora hay una libertad total para que designe sucesión y basta que formule una lista y señale el orden en el que cada uno de los sucesores que pretende aparezcan y deberá depositarlo en el Registro Agrario Nacional. La libertad es mayor aún porque podrá cambiar esa decisión testamentaria en el tiempo que él lo considere prudente. En la sucesión legítima, el artículo 18, último párrafo de la ley agraria, después de considerar y suplir esa falta del ejidatario en la designación de sucesores, le señala un orden de prelación al cónyuge, lo vemos, a la concubina o concubinario, a una de las hijas o uno de los hijos del ejidatario, a uno de sus descendientes y a cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él. Pero si podemos ver también, es importante que cuando hay dos o más personas en el mismo grado de sucesión, pues deben ponerse de acuerdo para que corresponda solo a uno de ellos la titularidad de los derechos agrarios del extinto titular. Si no lo hacen, el tribunal debe ordenar la venta de esos derechos y así entregar el monto por partes iguales a los sucesores así reconocidos. Lo que implica que esa tierra, si no se ponen de acuerdo, va a salir del patrimonio de la familia por esa desaveniencia, esa falta de acuerdo de los sucesores reconocidos. Un dato importante entre lo establecido en la Ley Federal de Reforma Agraria y la vigente Ley Agraria, en ambos casos se considera que cuando no puedan heredar los
sucesores designados por imposibilidad material o legal, entonces se sustituye en la sucesión legítima. Pero ¿cuál es la imposibilidad material y en qué consiste la imposibilidad legal? Hemos visto en el curso de nuestro ejercicio que pues, se designa al sucesor, pero ya murió. Entonces es una imposibilidad material para ser sucesor. Y en la imposibilidad legal se refiere a la conducta del sucesor designado cuando acuse al ejidatario titular que ya ha fallecido o que haya realizado acusaciones del orden criminal a él o a su familia, o cuando intente, mande o prive de la vida al titular y de esa manera sea condenado por esos delitos, pues naturalmente que eso le impide ser sucesor de esos derechos. Es la ingratitud pura en la sucesión agraria. Pasamos a la siguiente ficha, por favor. Estamos marcando aquí la sucesión testamentaria y la intestamentaria en la ley agraria. Y me parece importante comentar cómo se integra una demanda en la vía testamentaria, porque las hay. A veces es necesario que el tribunal agrario participe en la atención de una demanda con sucesión testamentaria. Y digo que en ocasiones porque finalmente, si ya hay una lista de sucesión que se encuentra inscrita en el Registro Nacional y el sucesor registrado en primer lugar acude a hacer el trámite administrativo, pues con eso logra obtener ya el traslado de los derechos a su nombre. Pero en muchas ocasiones acuden al tribunal y la razón es porque luego hay errores en el nombre, en el apellido, en una letra ya del ejidatario fallecido o en el nombre del sucesor designado. Entonces, ¿qué se necesita para integrar una demanda agraria de sucesión testamentaria y presentarla en el tribunal? Pues esos son los requisitos en ambos supuestos, testamentaria y legítima. Hasta el punto 6 son los mismos. En la intestamentaria se agregan otros requisitos, porque se entiende que no hay sucesión inscrita y que entonces un hijo, en ese ejemplo, acude a regularizar el derecho mediante su demanda correspondiente y que debe presentar, aparte de todos los requisitos elementales como su acta de nacimiento,
el acta de función básica, los derechos reconocidos que tenía el legislatrio fallecido, certificados parcelarios, certificados de derecho de uso común, pero sobre todo la constancia de vigencia de derechos que expide el Registro Agrario Nacional y que por fortuna hemos encontrado muy buena respuesta en estas tierras de Victoria, la atención de los requerimientos que hacemos con la constancia de vigencia de derechos indispensable para decidir la sucesión en materia agraria. Debe también, en este supuesto que comento de la sucesión testamentaria, el hijo promovente presentar el acta de matrimonio de su padre fallecido, el acta de defunción de la esposa o concubina y el acta de nacimiento de todos los hermanos que pudiera tener, porque, como hemos dicho, todos tienen la misma expectativa para suceder en esos derechos. Y en relación a la última fracción, la quinta, que se refiere a cualquier persona que depende económicamente de él, pues debe ofrecer la testimonial para acreditar esa dependencia económica. Seguimos en la siguiente, por favor. Esa es la forma en que un ejidatario debiera hacer ejercicio de la facultad que la ley le otorga para designar sucesores en el registro nacional. Y es tan importante que evitaría el cúmulo de demandas que en este rubro tenemos los tribunales agrarios. Y yo me atrevo a considerar que en un promedio mensual de demandas recibidas en los tribunales agrarios pudiera ser un 50% de demandas sucesorias ya en la vía testamentaria, ya en la sucesión legítima. Por ello tenemos que hacer mucha conciencia en los ejidatarios para que con la facultad que le otorga la ley designen sucesores agrarios. ¿Pero dónde? Pues en la institución más importante de registro que tenemos en México, en el Registro Agrario Nacional. La ley agraria en su artículo 148 establece que para el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental derivados de la aplicación de la ley agraria funcionará el Registro Agrario Nacional y señala en el artículo 152 para el caso que nos ocupa la fracción 1 y 2. Deben inscribirse todas las resoluciones judiciales o administrativas que reconozcan, crean, modifiquen o extingan derechos ejidales o comunales. Y en la fracción segunda, los certificados o títulos que amparen derechos sobre solares, tierras de uso común y parcelas de ejidatarios o comuneros, porque deben cancelar unos para poder generar y actualizar los otros en una sucesión. ¿Y cómo?
¿Cómo podríamos entonces orientar a los ejidatarios para que acudan al Registro Agrario Nacional a hacer ese trámite? En la siguiente ficha vemos la obligación que tienen las delegaciones en los estados del Registro Agrario Nacional. Y entre otras, he destacado la fracción 10ª, que se refiere a cancelar los certificados parcelares y de derechos de uso común cuando derivado de una modificación e inscripción proceda a la emisión de nuevos certificados. Este tema de cómo hacer el depósito y la apertura de lista de sucesión en el Registro Agrario Nacional, importante, desde luego, refiere en su artículo 77 del Reglamento Interior del Registro Nacional que la facultad del ejidatario de designar sucesores se podrá elaborar ante el Registro Agrario Nacional o ante fedatario público. En el primer caso, el registrador verificará la autenticidad de la firma y la huella del ejidatario o comunero. El artículo 78 menciona que el testador deberá realizar una lista de sucesión, la cual debe precisarse el grado de el orden en que deban ser inscritos los sucesores y lacrarse, firmarse, sellarse en un sobre que el Registro Nacional debe resguardar con la firma del registrador y del ejidatario. En él debe precisarse también, muy importante, la hora y la fecha de la recepción de ese sobre. El artículo 79 de ese reglamento establece que al fallecimiento del titular de los derechos agrarios, el registrador, a petición de quien demuestre tener interés jurídico para ello, dará apertura del sobre lacrado en presencia del interesado y 2 testigos mínimo. Pero ¿quién tiene legitimidad en acudir al Registro Nacional a solicitar la apertura del sobre? Bueno, pues lo que hemos señalado en el orden, o cualquiera de esas personas que considera el artículo 18 de la ley agraria en su orden de prelación, es decir, la esposa del ejidatario fallecido, la concubina o el concubinario, una hija o un hijo y uno de sus ascendientes, y debe demostrar el fallecimiento del titular que ha dejado el sobre a resguardo y su acta de nacimiento. Entonces, el Registro Nacional, al abrir el sobre, y si en el supuesto de que el legitimado que acude a solicitar la apertura del sobre resulta que es el que está inscrito en primer lugar, pues ahí mismo se realiza el trámite administrativo para el traslado de los derechos y que quede a su nombre esa titularidad de los derechos reconocidos. Siguiente. Menciono aquí la justicia itinerante. Todos los compañeros que están dentro de la institución, pues hemos sentido y
y admirado este programa de justicia itinerante, que pienso orgullosamente somos los únicos como órgano jurisdiccional que contamos o tenemos esta modalidad de llevar la justicia al sitio mismo donde se requiere. El marco jurídico lo podemos ver, el reglamento interno de los tribunales agrarios en su capítulo 9 lo establece con claridad, y un acuerdo reciente del año pasado, el número 6, aprobado por el Honorable Pleno del Tribunal Superior Agrario, nos indica cómo podemos preparar ese programa de justicia itinerante, que por cierto estamos con el deber de organizar como mínimo 4 programas en el año, 1 por trimestre. Y debe ser así, porque mucha gente tiene sus documentos irregulares y los deja para después, pues ya por falta de recursos o de tiempo para acudir al tribunal en su sede, y por ello el programa de justicia itinerante. ¿Pero qué implica? Bueno, considero que siempre será pertinente tener una buena relación institucional con los representantes del sector agrario, antes delegados, ahora representante de la Procuraduría Agraria Federal en el Estado, y el encargado del despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado. Y esa coordinación institucional, pues desde luego que no debe implicar una subordinación al tribunal, no. Es una relación necesaria para que el servicio de justicia llegue a la gente que la necesita con el menos costo posible. Por ello, la Procuraduría Agraria debe integrar correctamente las demandas que tendrán que ser parte del programa que el tribunal debe solicitar. Y por lo menos se está considerando como mínimo que sean 30 asuntos a tratar en cada programa de justicia itinerante. Por supuesto que procuramos que el programa supere los 50, 60, hasta 100 demandas hemos atendido en este programa de justicia itinerante. Entonces decíamos que el personal de la Procuraduría Agraria debe procurar integrar bien las demandas, y esa integración se refiere a documentos muy básicos, ya los mencionamos: acta de defunción, acta de nacimiento, identificación del INE, pero sobre todo la constancia de vigencia de derechos, que realmente esos títulos o certificados parcelarios estén vigentes, que el ejidatario fallecido sí forme parte del padrón de ejidatarios del ejido de que se trate, y que no hayan sido enajenados, vendidos, en fin, que tengan vigencia jurídica.
Y para ello, pues por supuesto que necesitamos la colaboración del Registro Agrario Nacional en el Estado, porque en la medida en que apoye con la generación de las constancias de vigencia de derechos, que son las causas por las que luego esas jurisdicciones voluntarias que se promueven en este programa de justicia itinerante, importante decirlo, generalmente son asuntos de jurisdicción voluntaria, no hay contienda. Lo van a ver en otra exposición sobre la jurisdicción voluntaria. Si tengamos con puntualidad esa constancia generada por el Registro Agrario Nacional, precisamente para dar certeza de que el traslado de derechos es real. Hay certeza jurídica en lo que se está haciendo por parte del Tribunal Agrario. Y por supuesto, no falta que se sorprenda la buena fe del tribunal cuando un hermano dice tener 3 hermanos más, pero en realidad tiene 4. Y a los 3 que están de acuerdo con él los lleva al tribunal, repudia el derecho en su favor, o al menos repudia los derechos a la sucesión. Hay un criterio que establece que un repudio condicionado no puede darle valor jurídico el tribunal. Simplemente repudia a la expectativa de derechos que tiene y con ello se excluye y se reconoce al hermano que está promoviendo, pero no revela el nombre del 4 o 5º hermano, ¿no? Y el tribunal resuelve que reconoce los derechos al promovente y después se conforma aquel que no fue invitado al proceso agrario y ya por la vía de amparo indirecto o por la demanda misma ante el Tribunal Agrario de nulidad de esas diligencias, puede lograr por lo menos que se le escuche. Y es obvio que al escucharlo va a oponerse a ese trámite de jurisdicción voluntaria y con ello concluye el proceso de jurisdicción voluntaria. Tenemos criterio de la Corte en ese sentido. Cuando una persona con interés legítimo se opone al trámite de esas diligencias, el tribunal debe dar por concluido el procedimiento y dejar a salvo los derechos para que las partes promuevan la sucesión en la vía contenciosa. Vamos a comentar en la siguiente un caso práctico. Yo he comentado en sala y tengo ese convencimiento que ya en la materia de sucesión agraria no hay misterio por descubrir. Es tan claro el concepto establecido en la ley agraria que, pues, 3 hermanos aquí acuden al tribunal a demandar la sucesión. Ya sabemos que con el solo entroncamiento que acrediten con el titular del derecho, tienen esa expectativa de derechos. Se les nombra como sucesor, pónganse de acuerdo. Si no lo hacen, se vende la tierra, se les da el dinero a cada uno y se termina. No hay
digo, misterio por descubrir en la sucesión agraria, pero sin embargo el derecho evoluciona y los supuestos surgen, las interpretaciones igual, ¿no? Entonces, sí tenemos que estar muy atentos a este tema, más porque, repito, es un número considerable que tenemos los tribunales agrarios de sucesiones agrarias, ya en jurisdicción voluntaria, ya en la vía contenciosa. Y por ello, por esa evolución del derecho, comento un supuesto de un caso práctico que da origen a una jurisprudencia. Es una sucesión de derechos entre dos personas que tienen el carácter de cónyuge y que se ubican desde luego en la fracción primera del artículo 18 de la ley agraria. Y los hechos consisten en que una mujer denuncia ante el tribunal agrario la sucesión intestamentaria a bienes de su difunto esposo, naturalmente que acredita el acta de matrimonio, y argumenta que su esposo titular no realizó una lista de sucesión conforme a la facultad que le otorga el artículo 17 de la ley agraria. Como hemos dicho, acredita su entroncamiento con el acta de matrimonio y la constancia del registro agrario nacional que demuestra que no hay sucesores registrados y sí están vigentes los derechos. En la audiencia señalada por el tribunal, se apersona a una diversa mujer, alegando que es esposa del titular fallecido y lo acredita con el acta de matrimonio correspondiente. Y, al igual que la actora, demanda en vía de reconvención que se le reconozcan como mejor derecho los derechos sucesorios del extinto ejidatario. El Tribunal Agrario resuelve que la mujer que celebró el matrimonio más antiguo, es decir, la actora, con el ejidatario, es quien debe sucederlo en sus derechos ejidales. Pues si bien ninguna de las actas habían sido declaradas nulas por autoridad competente, lo cierto, afirma el magistrado agrario, lo cierto es que el matrimonio contraído con posterioridad se encuentra afectado de nulidad. Se va al amparo directo. A ver, déjenme ver. Se va al amparo directo, inconforme con el resultado, la parte contraria, y el tribunal colegiado resuelve que, tomando como eje de análisis de ese asunto la perspectiva de género y el derecho de igualdad de las partes contendientes conforme a los artículos 4 y 17, párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso artículo 18 de la Ley Agraria, ambas esposas tienen derecho a heredar en concurrencia, es decir, en partes iguales. Aclara el tribunal colegiado que no se está soslayando el hecho de que dos matrimonios no pueden coexistir en nuestro sistema jurídico. No es posible. Sin embargo, también señala que no es correcto desconocer el vínculo que existió entre la actora reconvencional y el finado ejidatario, pues decidir
en favor solamente de la actora como primera esposa en lo principal, serían transgredidos los derechos de igualdad y no discriminación reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Este es un caso nuevo que genera una tesis de jurisprudencia, sí aislada todavía, pero con mucho sentido. Y en las demás fichas que tengo por compartir con ustedes es una recopilación de tesis. Yo, con el tiempo ya encima, recuerdo a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidente de la misma en su momento, don Juventino B. Castro y Castro. Él decía que muy comúnmente los juzgadores nos presentamos en el dilema de ver la justicia a un lado correr y al derecho por el lado contrario, y que es nuestro deber juntarlos, empatarlos para que vayan en el mismo sentido. Pero ¿cómo hacerlo? Decía, en la interpretación de la norma se encuentran esos espacios de justicia que el juzgador requiere para sentir esa satisfacción de la justicia que se le pide. No se olviden que los magistrados agrarios debemos resolver en conciencia, a verdad sabida y buena fe guardada. Y por ello, el magistrado de la voz piensa que la justicia agraria no se reduce a una pura y simple legalidad, sino que debemos ver el entorno en que se ubica cada conflicto, cada caso, y por supuesto interactuar, pero frecuente y mucho con los justiciables en sala para convencerlos o sensibilizarlos en la conciliación. Eso es importantísimo en el quehacer jurisdiccional de los magistrados agrarios. Hoy por hoy, finalmente, doctora, ya estoy en ello. Estimo, y lo he dicho siempre, que los juzgadores, sobre todo en materia agraria, yo pienso que debería ser en lo general y en el mundo, debemos estar más y mejor preparados para poder conciliar a las partes en su conflicto que para solo decir el derecho. Es sencillo, lo sabemos, la ley es contundente, clara, y una sentencia igual, bien estructurada, bien motivada, bien fundamentada, que causa Estado, pues muchas veces no resuelve el encono que se genera en torno al conflicto agrario. La conciliación, tenemos que privilegiarla. Doctora, auditorio, qué gusto, y nos vamos a ver. Les deseo mucha suerte. Muchas gracias por su atención. Le agradecemos mucho, magistrado. Voy a pasar a hacer entrega del reconocimiento. De verdad, muchísimas gracias, magistrado. Dice el Tribunal Superior Agrario, a través del Centro de Estudios de Justicia Agraria y Capacitación, otorga el reconocimiento al licenciado Juan Rodolfo Lara Orozco, magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 30, en mérito a su excelente disertación en el concurso del Servicio Profesional de Carrera en los Tribunales Agrarios,
como ponente del curso propedéutico con el tema Sucesión Agraria, la cual contribuyó a la mejora continua de las y los aspirantes a ocupar dichos cargos. Así es de que muchas gracias, magistrado, le agradezco mucho, le mando un abrazo cordial.